Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la parte de la anatomía del abdomen. Entonces, para hablar de la anatomía del abdomen, debemos aclarar o tener unos puntos claves, como para que no se vayan a confundir. Recordar que el abdomen es la región del cuerpo que se va a ubicar entre el tórax en la parte superior y la pelvis en la parte inferior. Recuerden que hay un músculo, que es el músculo diafragma, el cual va a separar las estructuras entre el tórax y el abdomen. Recuerden que no existe una abertura como tal entre el tórax y el abdomen por el diafragma, sino que las estructuras que pasan del tórax al abdomen, como el caso del esófago, como el caso de la aorta, ellos lo que hacen es como envolverse en el diafragma, pero no es que exista un agujero que permita que lo que está en el abdomen pase hacia el tórax. Recuerden que son cavidades totalmente independientes. Y vamos a tener una abertura superior de la pelvis que va a comunicar con la cavidad abdominal. Pero entonces, ¿qué es la cavidad abdominal o por qué está conformada la cavidad abdominal? Va a tener lo que es la cavidad peritoneal, todo lo que es el peritoneo, que es una doble capa de... el peritoneo como tal, es como una capa que va a recubrir los diferentes tipos de vísceras. Entonces tenemos peritoneo y tenemos retroperitoneo. Cuando ustedes escuchan que una víscera es peritoneal, significa que tiene doble capa de peritoneo, que está cubierta en la región anterior y que está recubierta en la región posterior. Pero cuando nos dicen que una víscera es retroperitoneal, significa que solo está cubierta en la cara anterior por el peritoneo. Ese peritoneo, como es una doble capa, va a tener una lámina visceral, que es la que va adherida hacia la víscera, y va a tener una lámina parietal, que es la que va adherida en la pared o en la capa del abdomen. La cavidad abdominal va a tener diferentes tipos de componentes. Va a tener componentes del sistema digestivo, va a tener componentes del sistema endocrino, va a tener componentes vasculares, nerviosos y urinarios. Digestivos como cuál, como el estómago, como la porción inferior del esófago, como el duodeno, yeyuno, ilion. Va a estar conformado por glándulas endocrinas como el páncreas, como el hígado. Vamos a tener componentes vasculares como la aorta, las venas cavas, y vamos a tener también plexos nerviosos, y vamos a tener los riñones. Entonces, por eso decimos que tiene componentes urinarios. Vamos a tener vísceras sólidas y vamos a tener vísceras huecas. ¿Cuáles son las vísceras sólidas de la cavidad abdominal? El hígado, el vaso, el páncreas, los riñones y las glándulas suprarrenales. Y las huecas son todo lo que conforma el tubo digestivo y las vías de excreción urinaria. Esas son las vísceras huecas, es decir, todo lo que es el estómago, lo que es el duodeno, el yeyuno, el ilion, son vísceras huecas, ¿listo? Al igual que las vías de excreción urinaria. Entonces, todo lo que es el tubo digestivo abdominal va a estar integrado por el esófago, porción abdominal, estómago, duodeno, yeyuno e ilion, que los tres, el duodeno, el yeyuno y el ilion, es lo que denominamos sistema digestivo delgado, o sea, todo lo que son las vísceras delgadas, son esas tres porciones. Y ya el colon, que es lo que anteriormente ustedes podían denominarlo como sistema digestivo grueso, va a estar conformado por todo lo que es el ciego, el apéndice vermiforme, un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y un colon sigmoide. A ver, Angulo, lee ese caso clínico. Caso clínico. Paciente masculino de 54 años de edad con antecedentes personales de diabetes mellitus, hipertensión arterial, alcoholismo. Ingresa a sala de urgencias bajo efectos del alcohol, acompañado de un amigo, también borracho, quien refiere que el paciente sufrió caída de su bicicleta, presentando posteriormente un fuerte dolor abdominal. Al interrogatorio, el paciente es poco colaborador por su estado de embriaguez. Usted observa una equimosis en su hipocondrio izquierdo y a la palpación el paciente no tolera que le toquen esta área. Ok, entonces, ¿por qué es importante conocer la anatomía del abdomen? Porque se va a dividir en regiones, que las vamos a conocer ahora. Por ejemplo, miren que nos dicen, usted observa una equimosis
Equimosis es algo morado, un hematoma allí en la zona donde sufrimos traumatismos, pero miren que nos dicen en hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo es una de las regiones topográficas del abdomen. Entonces el abdomen se va a dividir por regiones topográficas y nosotros tenemos que saber en cada región topográfica qué órganos se van a encontrar allí para poder sospechar cuál es el órgano que se lesiona o cuál es el órgano que está doliendo. Entonces miren que nos dicen que a la palpación el paciente no tolera que se le toque allí en el hipocondrio izquierdo. O sea que el órgano que está lesionado se ubica en el hipocondrio izquierdo. Continúo. El servicio se encuentra lleno y usted, por la poca colaboración del paciente, indica manejo con líquidos endovenosos y analgésicos, para luego revalorar nuevamente al paciente. 2 horas después, el paciente refiere sentirse mucho mejor, está más tranquilo y colaborador. Usted decide dar el alta médica, refiriendo que solo eran cosas de borracho. A las 6 horas después, su paciente reingresa en brazos de un familiar por pérdida de conocimiento y palidez generalizada. Usted solicita un hemograma y este reporta hemoglobina de 6 mg/dl. La normal es de 12 mg/dl. Miligramos sobre decilitro. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo ahí? Que hay un órgano que se encuentra lacerado y pues ocurrió una hemorragia interna. Exactamente. Miren que la hemoglobina lo normal es de 12 y nos dicen que él tiene una hemoglobina de 6. Y además de eso, miren que nos dicen que tuvo pérdida del conocimiento y está pálido. ¿Qué significa eso? Que está sangrando. Entonces, eh, hay un órgano que está sangrando y que se ubica en el hipocondrio izquierdo. Listo, entonces al final hablamos sobre las regiones topográficas. Recuerden entonces el caso clínico para que ustedes mismos identifiquen cuál es el órgano lesionado. Ahora vamos a hablar un poco sobre la pared abdominal, cómo está conformada esa pared. Ok, entonces la pared abdominal, si ustedes observan su abdomen, nosotros tenemos una capa externa de piel. Si retiramos la piel, vamos a encontrar una capa de fascias y si retiramos esa fascia, vamos a encontrar unos músculos abdominales. Entonces, dentro de esos músculos abdominales tenemos el recto del abdomen, que va por todo el centro de la línea media, el piramidal que está en la región inferior de esa línea media, un oblicuo externo, un oblicuo interno, un transverso del abdomen. Esos tres, lo que es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, son los que se vienen acá hacia la región lateral del abdomen. Ahora se los voy a mostrar. Y tenemos dos músculos, que es el psoas mayor y el cuadrado lumbar. ¿Qué pasa con el psoas mayor y el cuadrado lumbar? Ellos no son propiamente del abdomen, sino que son músculos de la región posterior del abdomen, o sea, son músculos pélvicos, pero que ingresan y se insertan a nivel abdominal. Entonces, por eso los comentamos acá. En cuanto a la parte ósea, entonces el abdomen no tiene un soporte óseo como si lo tenía el tórax, ahora que hablábamos de tórax, y como si lo tiene la pelvis, como ustedes pueden observar allí los huesos consales. ¿Cuál es el único soporte óseo que tiene el abdomen? Las vértebras lumbares. Miren que aquí empieza en L1, L2, L3, L4, pero ¿qué pasa? Que esas vértebras lumbares no nos van a dar soporte a ningún órgano. Todos los órganos del abdomen se encuentran suspendidos entre sí por el peritoneo y por diferentes tipos de ligamentos. Pero entonces, por eso es que el abdomen es tan fácil de lesionarse, porque si sufrimos un traumatismo, no es lo mismo que el traumatismo nos lesione una costilla o que nos den el esternón a que nos den el abdomen, porque en el abdomen no tenemos ningún soporte óseo, sino que nos va a lesionar directamente la pared abdominal y posteriormente la víscera que se encuentra allí. Por eso es que no sé si ustedes han visto casos en esos accidentes de tránsito que las personas cuando llevan el cinturón de seguridad es muy común que tengan ruptura o laceración de algún órgano intraabdominal, porque cuando el carro choca o frena de repente, el cinturón lo que hace es comprimir el abdomen y al comprimir el abdomen presiona y comprime las vísceras y algunas pueden sufrir ruptura.
Entonces, dentro de los músculos de la pared abdominal, como les mencioné, el recto del abdomen, acá en los músculos abdominales no hay que conocer como tal el origen, la inserción, a diferencia de los músculos de las extremidades. Más bien hay que conocer dónde se ubica y qué tipo de movimiento va a realizar. Entonces, por ejemplo, el recto del abdomen se origina. Hay un micrófono que está abierto. El recto del abdomen se origina en la quinta a séptimo cartílagos costales y en la apófisis sifoide. Recuerden que esta es la apófisis sifoide, o sea, se origina aquí en estos últimos cartílagos costales y en esta apófisis sifoide. Y se inserta en la cresta y sínfisis del pubis, o sea, acá abajo. Esta es la sínfisis del pubis. Entonces, cresta y sínfisis del pubis va a estar inervado por los nervios intercostales del séptimo al 12 y su función es la flexión del tronco, y como se inserta aquí en el tórax, en la apófisis sifoide, puede descender el tórax, y como se origina aquí y se inserta acá en la sínfisis del pubis, puede elevar la pelvis. Entonces es un músculo largo, extenso, va desde la apófisis sifoide hasta la sínfisis del pubis. Por eso, como les dije, el recto del abdomen, mírenlo aquí, miren, va desde acá arriba hacia acá abajo. Es ese músculo que todos tenemos aquí en el centro del abdomen. Miren la forma que tiene, son varios vientres. Por eso esas personas que trabajan mucho los músculos abdominales en el gimnasio, se les marcan como los cuadritos a nivel abdominal. Esos cuadritos pues es simplemente resaltando todo lo que son los vientres del recto abdominal. Porque miren la forma del recto, entonces por eso se observan como cuadritos. El músculo piramidal se origina en la cresta y en la sínfisis del pubis, o sea, se origina aquí abajo, en la cresta y en la sínfisis del pubis. Se inserta en la línea alba. La línea alba es esta línea que ustedes observan aquí blanca, que va desde la apófisis sifoide hasta la sínfisis del pubis. Es una línea que redondea en la parte del ombligo y atraviesa como si fuera una línea media que nos dividiera el abdomen en dos. Entonces ahí en esa línea alba se va a estar insertando el músculo piramidal. Es un músculo muy inconstante, como puede que las personas lo tengan, como puede que no, porque él no cumple ninguna función específica. Y va a estar inervado por el nervio subcostal. El oblicuo externo del abdomen, que quizás es uno de los músculos más importantes y más relevantes del abdomen, es un músculo que se va a originar en la cara externa de la quinta a la 12ª costilla. Entonces va desde aquí, desde la 5 hasta la 12ª costilla. Se origina allí y se inserta en todo lo que es la cresta ilíaca, ligamento inguinal, vaina del músculo recto del abdomen y línea alba. O sea, toma todo esto, porque miren la forma que él tiene. Es que aquí no nos seccionan, aquí está el interno y debajo del interno, perdón, por arriba nos seccionan el externo, pero básicamente miren, el externo es este, miren cómo se está originando acá de las costillas y miren cómo baja hasta las crestas ilíacas. Algo muy importante, si están observando el puntero. Sí, señor. Algo muy importante es que miren eso que les estoy señalando allí, que se llama ligamento inguinal. Ahora que hablemos, bueno, no sé si alcanzamos el semestre pasado cuando hablamos de hernias a mencionar. No sé si, no me acuerdo si con ustedes trabajé hernias. Sí hablamos algo de hernias el semestre pasado. Sí, Bueno, recuerden que hay una hernia. Todos estábamos. ¿Cómo? Que, o sea, no con todos porque pues no todos estábamos con usted. Ok. Bueno, las hernias, ellas se originan, de pronto ustedes han escuchado que las hernias más comunes son las hernias inguinales. Entonces, ¿dónde se originan las hernias inguinales? En el ligamento inguinal, que es ese ligamento que ustedes observan allí. Ese ligamento se debilita y al debilitarse, como él está entre el abdomen y la pelvis, las vísceras del abdomen ingresan a ese ligamento y eso es lo que denominamos hernia. Pero lo más importante que debemos recordar del músculo oblicuo externo es que él forma el ligamento inguinal. Entonces, ¿qué es el ligamento inguinal? Una extensión tendinosa del músculo oblicuo externo. Miren que aquí no los muestran aquí a manera de ligamento inguinal.
Entonces, no es que él se inserte en el ligamento inguinal, quizá como nos dicen aquí, sino que él forma ese ligamento inguinal. ¿Cuál es la función de ese músculo oblicuo externo? La flexión del tronco, elevación de la pelvis, nos comprime el abdomen, nos permite realizar una flexión lateral y rotación del tronco hacia el lado opuesto. Y si nosotros retiramos el oblicuo externo, por debajo vamos a encontrar el oblicuo interno del abdomen. El músculo oblicuo interno del abdomen se origina en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en el ligamento inguinal. O sea, casi ahí en los mismos lugares que el oblicuo externo, menos en las costillas. Y se va a insertar de la 10ª a la 12ª costilla y en la vaina del músculo recto del abdomen. O sea, si ven que las proyecciones de las fibras son diferentes. El oblicuo externo viene de arriba hacia abajo, mientras que el oblicuo interno va de abajo hacia arriba. También flexiona el tronco, también eleva la pelvis, también comprime el abdomen y también flexiona de manera lateral el cuerpo. O sea, el músculo oblicuo externo e interno tienen la misma función. Importante hasta ahora recordar que el oblicuo externo origina el ligamento inguinal. El músculo transverso del abdomen se origina en la cara interna de los cartílagos costales desde el número 7 al número 12. Se origina en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca. Yo no sé si es mi audio, pero yo escucho como un micrófono encendido. Yo creo que es el suyo, profe. Sí, profe. Ya yo revisé y no hay ni uno solo abierto. Sí, no hay nadie. Entonces, es que lo mío, tenga escucho como prendido. un eco, como un zumbido. Tendré De la pronto presión los alta. audífonos. Tendré la presión alta que escucho los zumbidos. Bueno, entonces, el transverso del abdomen, quedamos por el oblicuo interno, listo. Entonces el oblicuo interno tiene la misma función que el externo, pero recordar lo más importante del externo es que origina el ligamento inguinal. Eso es pregunta de por vida, eso es como saber sumar. Tenemos entonces el músculo transverso del abdomen, es este que ustedes, como su nombre lo indica, es un músculo que va a estar transverso, pero él se encuentra por debajo de los oblicuos. Yo creo que aquí no los muestra. El link que retirar el oblicuo interno para poder observarlo. Aquí en esta imagen no lo vemos. Entonces el músculo transverso del abdomen, como su nombre lo indica, va a estar transverso como lateral. Se origina en la cara interna de los cartílagos costales desde el 7 hasta el 12, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en el ligamento inguinal. Y se inserta en la vaina del músculo recto del abdomen y en la línea semilunar. ¿Cuál es esa vaina del músculo recto del abdomen? Como el músculo recto del abdomen va por todo el centro, él tiene como una aponeurosis, entonces esa aponeurosis se une con el transverso del abdomen y forma eso que se llama vaina del músculo recto abdominal. Entonces ya sabemos que el cuadrado lumbar y que el iliopsoas, ellos no son músculos abdominales, sino que son músculos pélvicos. A la otra semana que hablemos de pelvis los vamos a mencionar, que se originan en la cresta ilíaca y en la fosa ilíaca y se van a insertar a nivel del trocánter, de los trocantes del fémur. En el trocánter menor ellos dos se unen formando un solo músculo. Entonces esto es lo que les mostraba. Miren, aquí observamos el origen del oblicuo externo, baja por todo el abdomen, cresta y ligamento inguinal, aquí a nivel de la cresta ilíaca hasta la sínfisis del pubis. Algo muy importante es que observen los músculos, miren la posición que tienen. Es muy común de pronto cuando ya ustedes empiecen sus prácticas clínicas, si algún día regresan, cuando ustedes están observando una cirugía, que el cirujano les pregunte, bueno, dependiendo del lugar donde vayan a realizar la incisión, ¿qué estamos retirando aquí? Entonces ustedes tienen que acordarse la anatomía normal para saber qué. Si están realizando una apendicectomía, el apéndice se ubica aquí en la fosa ilíaca derecha, ahí en el punto donde yo les estoy mostrando, y el cirujano les pregunta, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio con USTA. Profe, una USTA, pregunta. entonces, dime.
Cuando el abdomen se encuentra rígido, ¿a qué hace referencia? Al peritoneo. El peritoneo se irrita y el abdomen se pone, no es un abdomen rígido, un abdomen en tabla se llama, es un abdomen totalmente duro. Ahorita hablamos de eso. Gusta. Aquí estoy, profe. Bueno, Gusta, entonces el cirujano te pregunta, allí de afuera hacia adentro, ¿qué debemos retirar para llegar hasta el apéndice? Allí según el punto que te estoy mostrando. De afuera hacia adentro, o sea, está el paciente ahí acostado en la camilla y él te pregunta, bueno, ¿qué vamos a cortar para llegar hasta el apéndice? ¿Qué dirías? El músculo oblicuo interno del abdomen. Ya enseguida, no tienes que cortar la piel primero. El recto. Mira el punto, es que eso es lo que les quiero explicar. Ustedes tienen que ubicarse acorde a la localización, porque mira que el músculo recto del abdomen no llega hasta acá, hasta donde está el apéndice, ¿sí me entiendes? Mira que él está acá en el centro. Entonces, si nos dicen que es aquí, nos señalan que aquí es que van a realizar la incisión. ¿Qué tiene que retirar primero? La piel. Después de retirar la piel, tiene que retirar la fascia. Después de la fascia tiene que retirar el oblicuo externo. Después del oblicuo externo tiene que retirar el oblicuo interno. Y después del oblicuo interno tiene que cortar el transverso del abdomen, nuevamente la fascia y por último llegar al órgano. No es lo mismo que te digan que van a realizar una herniorrafia, es decir, que van a corregir una hernia aquí a nivel del ombligo, ángulo, que ¿cómo sería allí? La piel y luego la fascia. Ajá. Y ya llegaste al ombligo. El recto del abdomen. Ajá. ¿Algún voluntario? A ver, David. Pues músculo recto En orden. piel, Nuevamente. De afuera hacia adentro. Piel. músculo recto de la... Fascias. Ah, bueno, fascias, Que músculo recuerden que por arriba de todos los músculos hay una fascia siempre. Ajá. músculo recto del abdomen. Todo eso se hace a nivel de la región umbilical. Listo. Digamos que ya retiraste el recto del abdomen y encontraste el ombligo enseguida. Y te dicen, no, abre un poquito más. ¿Qué hay después del recto del abdomen? ¿Qué creen los demás que van a encontrar por debajo del recto del abdomen? Todo el peritoneo, ¿no? No, el oblicuo interno y el oblicuo externo, porque recuerden que ellos se insertan en esa línea blanca que está allí, que es la línea alba. Entonces, mira, ellos vienen desde acá y se van a insertar aquí, o sea que por debajo del recto del abdomen vas a encontrar oblicuo externo y luego oblicuo interno y luego transverso del abdomen. Si me captan el mensaje, o sea, no es lo mismo decir que músculos vamos a encontrar en la región lateral a decir qué músculos vamos a encontrar en la región central. Si me captan el mensaje. Ah, ok. Sí, sí. Sí, pero... Ok. Entonces, miren allí el oblicuo externo desde la región superior, miren lo bonito que es, recubre toda la región. Miren toda esta aponeurosis que se forma aquí de la unión de todos los músculos porque todos se vienen hacia acá como hacia el centro. Entonces, toda su aponeurosis se van uniendo. Entonces, O sea, miren que el oblicuo externo, ya va, el oblicuo externo tiene una porción muscular que es esta y una porción aponeurótica que es esta. ¿Quién forma el ligamento inguinal? La aponeurótica del oblicuo externo. Sí, dime. profe, o sea que para saber más o menos qué se retira en cada cirugía de abdomen, hay que saber las inserciones de los músculos. No las inserciones, tienes que saber de dónde a dónde va el músculo.
Ok. Por eso Profe, es que se supone que los cirujanos son los que más anatomía deben saber. Dígame. ahorita que hablábamos pues de la región umbilical, al momento de cortar, era cortando solo aponeurosis como tal, ¿cierto? ¿Dónde? Cuando estábamos hablando, que usted nos dijo el ejemplo de que íbamos a hacer una cirugía en la región umbilical. No, porque para tú poder llegar, bueno, sí, porque el ombligo tú retiras la piel, te retiras la fascia, retiras el recto del abdomen y enseguida lo encuentras, pero no solo fascia, tienes que también cortar el recto del abdomen, porque es que mira la imagen, el recto del abdomen, el ombligo no es ese puntico que ves allí, esa es la forma en la que la aponeurosis tapa al ombligo. Pero entonces el recto del abdomen tienes uno del lado derecho y tienes uno del lado izquierdo. Entonces el ombligo se encuentra recubierto por él. Ah, ok. Bueno, esto hace referencia como que ya más que toda cirugía, pero al momento de cortar, toca, me imagino que tener, no sé, alguna técnica como tal para hacerlo. Debes saber la dirección de las fibras. ¿Por qué? Porque mira que recuerda, el oblicuo externo va de abajo hacia arriba y el oblicuo interno va de arriba hacia abajo. Para que eso pueda cicatrizar bien y no quede una cicatriz alterada, tú tienes que cortar acorde a la dirección que las fibras lleven. Ah, entiendo, profe. Bueno, entonces, como ustedes acaban de ver, el abdomen tiene una pared abdominal conformada por músculos. Si esos músculos se debilitan, ¿qué va a pasar? Que al debilitarse, se van a distender, o sea, como cualquier músculo, entonces puede pasar lo que ustedes observan allí, la pared abdominal se distiende totalmente, se llena de líquido por patologías como la cirrosis, la falla cardíaca, en la cual hay retención de líquido, y como el músculo al retener tanto líquido él se va a distender, se produce eso que ustedes observan allí, que es una protrusión abdominal, en este caso por una citis secundaria a un paciente con cirrosis hepática. Dale un minuto, que algo aquí. Ok, siga. Entonces, si ya nosotros retiramos todo lo que son los músculos, todo lo que son los órganos, el abdomen también tiene una cara posterior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la cara posterior del abdomen? Como ustedes ven allí, sobre todo vasos sanguíneos, vasos de gran calibre. Vamos a encontrar la aorta abdominal, vamos a encontrar las arterias ilíacas, vamos a encontrar las venas cavas. Entonces, miren que el grosor de esos vasos son de calibre, y los plexos que se van a originar a nivel del abdomen también lo hacen en la cara posterior. Entonces, básicamente, en la cara posterior del abdomen vamos a encontrar grandes vasos, tanto arteriales como venosos, y grandes raíces nerviosas.
A ver, esto es lo que les estaba comentando sobre la localización. Miren que aquí nos dicen que es la pared anterolateral del abdomen, que nos va a mostrar las diferentes disposiciones de la capa, desde la piel hasta el peritoneo, siendo la parte de arriba superior, la parte de abajo inferior, la región hacia acá anterior y la de atrás la posterior. Entonces miren que si empezamos de anterior hacia posterior, primero retiramos la piel, luego la grasa con su tejido subcutáneo, luego una fascia. Algo importante del abdomen es que él tiene dos fascias, una fascia superficial y una fascia profunda. Listo, ahorita les muestro la profunda. Entonces esta sería la primera que retiramos, es la fascia superficial. Miren, el primer músculo que encontramos es el músculo oblicuo externo. ¿Qué músculo sería este? El interno que está por debajo del externo, acuérdense, externo, interno y el transverso del abdomen. O sea que más o menos en qué parte del abdomen estamos. Si yo les coloco esa imagen y les pregunto qué región del abdomen es esta, ¿qué responderían? ¿Me escuchan? Derecha lumbar, profesor. Recuerden, apréndanselo así. Podemos decir que el abdomen tiene una región anterior, que es como tal la que nos tocamos aquí adelante, y tiene dos regiones anterolaterales, que son acá la de los lados. ¿Esta sería anterolateral o sería anterior? Anterolateral. Anterolateral, exactamente, porque el ojo no tiene recto del abdomen. Si fuera anterior, tuviera recto del abdomen. ¿Listo? Miren este es un corte horizontal de la región lumbar. Este sí es de la región posterior de la región lumbar. Entonces, miren que si empezamos desde la región anterior, de adelante hacia atrás, aquí vamos a encontrar entonces, mira, nos venimos hacia acá, hacia el lado, vamos a encontrar el músculo oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. Listo, miren que esto es lateral y esto acá es posterior. Acá vamos a encontrar ya músculos de las regiones vertebrales como tal. Miren aquí el psoas mayor que les comentaba, que es como tal ya un músculo de la región lumbar. Miren aquí el cuadrado lumbar. Miren que ellos están acá atrás, posterior, porque esta es la región anterior del abdomen y esto es posterior y esto aquí es lateral. Esto es un corte realizado por encima del ombligo. Entonces vamos a encontrar, miren aquí, el músculo recto del abdomen. Miren aquí. Recuerden que son dos rectos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, porque ellos van aquí divididos por la línea alfa, que estos son los cuadritos que les mencionaba. Y miren acá, conectándose al recto del abdomen, el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Miren aquí cómo se conectan con el recto del abdomen. O sea que este sí sería una región anterior del abdomen. Estas son las áreas topográficas del abdomen que les estaba comentando. Ellos se van a formar acorde a unas líneas imaginarias que nos subdividen en diferentes regiones. Entonces, esta es la parte superior del abdomen, esta es la parte intermedia del abdomen y esta es la parte inferior del abdomen. En la parte superior del abdomen, aquí como por debajo de las costillas, todavía en la región de las costillas, del lado derecho tenemos hipocondrio derecho, en el centro donde va el estómago se llama epigastrio y del lado izquierdo se denomina hipocondrio izquierdo. Por eso es muy común que ustedes a veces escuchen que las personas digan, me duele la boca del estómago. Es porque ellos saben que aquí en el epigastrio se ubica el estómago, la parte superior del estómago. Entonces cuando presentan gastritis y les da ese dolor, ellos señalan que allí les duele, que ahí les arde en la boca del estómago. Por debajo del hipocondrio derecho, en todo lo que es la región lateral como tal del abdomen, tenemos el flanco derecho. En la región central, en la región del ombligo, por debajo del epigastrio,
tenemos el mesogastrio y por debajo del hipocondrio izquierdo, del lado izquierdo del ombligo, tenemos el flanco izquierdo. Y en la región inferior, entonces tenemos la fosa ilíaca derecha, aquí debajo del flanco derecho, casi aquí como en la región inguinal, debajo del ombligo, se denomina hipogastrio. Entonces miren, es epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, haciendo referencia a la parte superior del estómago, la parte central del estómago y la parte inferior del estómago. Y aquí del lado izquierdo, debajo del flanco izquierdo, tenemos la fosa ilíaca izquierda. Analicen la imagen, vean cada una de las regiones. Con el mesogastrio se puede llamar la de la umbilical también, ¿cierto, profe? Que tenía la Sí. otra imagen. Sí. Ah, ok. Ok. Profe, Nuevamente lo mismo. la cantidad de líneas que estaban arriba en la parte del tórax, porque ¿qué función cumplen? Son líneas semiológicas, como para tú ubicar todo de manera más precisa. Son unas líneas imaginarias que tú las ubicas dependiendo la parte external, al lado del esternón, la línea clavicular media. O sea, eso es como más semiológico para saber de dónde se origina cada uno de los flancos. Cuando llegue semiología para allá del abdomen, en quinto semestre te toca aprender. Listo. Entonces miren aquí que la región 1 es el epigastrio, la región 2 hipocondrio derecho, la región 3 hipocondrio izquierdo, la región 4 mesogastrio umbilical, la región 5 flanco derecho, la región 6 flanco izquierdo, la región 7 hipogastrio, la 8 fosa ilíaca derecha y la 9 fosa ilíaca izquierda. Entonces nuevamente lo mismo. Y estos son los diferentes órganos que vamos a encontrar. A ver, cada uno vaya leyendo un flanco y qué órganos encontramos. Empecemos por el número 1, por el hipocondrio derecho. ¿Leerlo para usted, profe, o leerlo para uno mismo acá? No, para todos, en voz alta. Hipocondrio derecho, hígado, vesícula biliar, ángulo hepático del colon, suprarrenal y parte del riñón derecho. En el 2, el epigastrio, vamos a encontrar el estómago, duodeno, parte del hígado y parte del páncreas. Hipocondrio izquierdo, encontraremos la parte del hígado, cola del páncreas, vaso, ángulo esplénico del colon, suprarrenal y parte del riñón izquierdo. Flanco derecho, colon ascendente y asas delgadas intestinales y parte del riñón derecho. En la región umbilical se van a encontrar las asas delgadas intestinales y el colon transverso. Flanco izquierdo, colon descendente y asas delgadas intestinales y parte del riñón izquierdo. Fosa ilíaca derecha, ciego, apéndice cecal y anexos derechos en la mujer. Listo, ¿cuál falta? Hipogastrio, delgadas intestinales, colon sigmoideo y vejiga, próstata en el hombre y útero en la mujer.
y la Y en fosa la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoideo y anexos izquierdos de la mujer. Ok, entonces recuerden el caso clínico que les mostré que le dolía al paciente. La fosa ilíaca izquierda creo que era, ¿no? Profe, la hemorragia Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo, o sea que ¿qué órgano podría estar sangrando? el vaso, profe, el vaso. El Vaso. vaso, exactamente. ¿Por qué? Porque es el órgano que más está superficial allí en el hipocondrio izquierdo y que por ese tipo de traumatismo es el que más se lesiona. Pero miren que ahí también queda parte del hígado, también puede ser una lesión del hígado, queda la cola del páncreas, queda el vaso, queda el ángulo esplénico del colon, queda la glándula suprarrenal derecha y parte del riñón izquierdo. O sea que no solamente hay que pensar en el vaso, hay que pensar en todos los órganos, pero por frecuencia y por posición anatómica, el que casi siempre se lesiona es el vaso. Entonces, miren lo Profe, que les decía, ¿dónde se ubica el apéndice? ¿Cómo? que con qué examen podríamos pues ayudarnos a diagnosticar. No, pues recuerden que para estudios, cuando trabajamos en la parte de estudios de imágenes, yo les comentaba que hay muchísimos, están las ecografías, las tomografías, las resonancias, y que cada uno de estos estudios de imagen tiene unas indicaciones precisas. Entonces, dependiendo de la situación, así dependerá el estudio. ¿En qué cuadrante encontramos el apéndice? Fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca derecha, entonces por eso los dolores abdominales en fosa ilíaca derecha hay que estudiarlos muy bien y analizarlos muy bien porque puede ser una apendicitis, pero ¿qué pasa? Si es una mujer, ¿qué más se ubica en la fosa ilíaca derecha que pueda producir dolor? Las trompas. Pues las Las trompas. trompas uterinas, entonces puede ser un embarazo ectópico, puede ser una ruptura de un folículo de De Graaf, porque si está menstruando y el folículo se rompe, muchas veces produce dolor. O también algo que no nos mencionan allí es que miren que los riñones se ubican en el flanco derecho y en el flanco izquierdo. ¿Y la vejiga se ubica dónde? ¿Dónde se ubica la vejiga? En el En el hipogastrio. Entonces, los uréteres, recuerden que conectan los riñones con la vejiga, o sea que los uréteres vienen del flanco, pasan por las fosas ilíacas y llegan al hipogastrio. O sea que si es un cálculo renal que viene viajando por el uréter y se estancó justo en la fosa ilíaca derecha, va a producir dolor como si fuera una apendicitis también. Entonces, en la fosa ilíaca derecha puede doler el apéndice, puede doler el uréter, puede doler las trompas uterinas. Entonces, por eso es importante conocer qué estructuras anatómicas se ubican en cada uno de estos cuadrantes o en cada una de estas regiones. Pero entonces, si el dolor es en fosa ilíaca izquierda y es un hombre, ¿qué podría ser? El colon. El colon. Exactamente. Si es un hombre, pues puede ser el colon, puede ser el uréter, porque puede ser otro cálculo estancado allí en el uréter, pero ya sabemos que no va a ser las trompas uterinas que le están doliendo. Listo, por eso es importante. Entonces ya uno con un dolor en fosa ilíaca izquierda, pues no se preocupa tanto. Pero fue al momento de hacerse, digamos, porque creo que también existe pues tomografía pues también para a nivel de abdominal. Allí clasificaría también lo que nos había enseñado sobre imágenes hiperdensas y hipodensas en caso de una laceración hemorragia. Sí, claro, exacto. Tú vas a observar. eh, Acá la tomografía es excelente para estudiar abdomen porque la calidad de la imagen en las vísceras es muy alta. Entonces tú ves como tal el hígado, el vaso y te clasifica las lesiones. Te dice qué tipo de laceración es y tú puedes observar si hay sangrado o no hay sangrado, hacia dónde se extiende el sangrado, si se va a hacer retroperitoneo, si compromete todo el abdomen. Entonces la tomografía para estudiar abdomen es excelente.
Ah, listo, profe. Aunque me imagino que eso ya como última opción, ¿no? Se iría más por una radiografía primero o una ecografía. No, recuerda que la radiografía aquí no te va a servir mucho, porque ¿para qué es la radiografía? Estructuras densas, como huesos, aquí no hay huesos, aquí no hay ligamentos, ¿sí me entiendes? En Ah, sí. cambio, la tomografía sí te sirve para ver estructuras blandas. Primero puedes, por ejemplo, para ese paciente que el de traumatismo en hipocondrio izquierdo, que tú sospechas que está sangrando el vaso, una ecografía es excelente, porque te va a mostrar si hay sangre o no hay sangre y te va a mostrar la víscera perfectamente. Pero para tú ya clasificar como tal hasta dónde llega la lesión y qué tipo de lesión es, o si el vaso está muy desgarrado o no, tendrías que solicitar una tomografía. Ah, listo, comprendo, profe. Profe, una pregunta. Dime. Para identificar de pronto una apendicitis, que no sé si fue usted que nos comentó, que normalmente inicia en el epigastrio, en la zona del epigastrio, en la zona del esófago, por lo del origen embriológico. Para identificarla, que no sea, o sea, que normal, no se localiza donde normalmente estaría el apéndice, cómo se identificaría una apendicitis si inicia en esa zona? No, no es, porque recuerda que yo les explicaba que el dolor es migratorio. ¿Qué quiere decir eso? Inicia en el epigastrio y de epigastrio tiene que llegar a fosa ilíaca derecha, pero el dolor siempre va a llegar a fosa ilíaca derecha. Como puede que simplemente empiece allí en fosa ilíaca derecha desde el principio. Ok, gracias, porque es que teniendo en cuenta que la apendicitis es cuestión de tiempo para que ocurra una gravedad, te preguntaba por eso. Muchas gracias. Listo. Otra cosa es que de pronto sáquense eso de la mente. Nos acostumbramos desde que estamos en el pregrado a tenerle miedo a las apendicitis y no. Entonces las apendicitis son una inflamación simplemente del apéndice como cualquier otra patología que no. Entonces les van a decir, ay, y si es apendicitis se le rompe, se le va a romper, o sea, no va a pasar nada. Ahora que hablemos del peritoneo, ustedes van a ver que el peritoneo, cuando una víscera se rompe, hay ruptura de esta, como cuando el apéndice se rompe, el peritoneo también se llama el policía del abdomen. ¿Qué hace él? Lo envuelve todo ese órgano que se acaba de romper con el líquido que tiene para que no se expanda e irrite los demás órganos. Entonces, si un paciente tiene ruptura del apéndice, o sea, de todas maneras hay que operarlo, sí o sí. Entonces, hay que diagnosticarlo a tiempo para evitar la ruptura y evitar las complicaciones, pero el manejo siempre va a ser quirúrgico. ¿Dónde está o dónde radica el problema? Cuando el paciente no consulta a tiempo, se automedica analgésicos porque entonces el dolor se le pasa, se queda en la casa, o el médico de pronto no lo diagnosticó de manera adecuada y mandó al paciente para la casa, se rompió, siguió tomando analgésicos, cuando quiere venir a ver tiene lo que denominamos peritonitis, que es la principal complicación. ¿Cuál es la peritonitis? La inflamación de todo el peritoneo. Entonces, como el peritoneo recubre todo el abdomen, todos los demás vísceras se van a irritar, y ahí es donde se produce lo que comentábamos ahorita, el abdomen en tabla, que es un abdomen rígido debido a que el peritoneo está irritado. Entonces, hay una controversia que ustedes cuando llegan a la parte clínica lo van a aprender, es que muchos cirujanos, sobre todo los del tiempo de antes, no mandan analgésicos en las apendicitis cuando el paciente está hospitalizado. O sea, pero si ustedes hablan ahora con un cirujano que esté actualizándose de manera constante y esté ahora recién graduado, por decirlo así, ya están usando analgésicos, porque si ya el paciente está en la clínica, ya tú le diagnosticaste o tú sospechas que lo más probable es que tenga una apendicitis, coloca el analgésico, eso no va a cambiar nada. O sea, eso no va a cambiar el diagnóstico, entonces, como una controversia que existe ahí. Oh, profe, y ahorita que estamos viendo las regiones y hablando sobre el apéndice, como hay veces que hay variantes en la ubicación del apéndice, eso también cambiaría, digamos, al momento de evaluar, por ejemplo, alguno que se encuentre cercano. Exactamente. Ella tiene diferentes posiciones, entonces va a doler dependiendo la posición. El más común es retrocecal, es decir, detrás del ciego. Ese es el que duele típicamente en fosa ilíaca derecha. Entonces, pero si tiene otra posición, el diagnóstico es más difícil. Y el diagnóstico de la apendicitis, no hay ningún examen que te diga como tal es apendicitis, ni la ecografía, ni la tomografía, nada.
El diagnóstico de la apendicitis es exclusivamente clínico, de lo que tú le preguntes y examines al paciente. Y por mediante una eco no se puede visualizar de que se encuentra inflamado el apéndice, profe. No, porque si es un apéndice retrocecal por atrás del ciego, la ecografía no te va a mostrar bien, porque el ciego la tapa. Claro. Bueno, eso era el ejercicio que hacíamos ahorita, como que si era una chica y le dolía en la fosa ilíaca izquierda, ¿qué podría hacer? Y esto fue pues en cuanto al cuadro clínico que estábamos hablando. Entonces es muy común en las caídas de bicicletas cuando la dirección les da sobre el hipocondrio izquierdo. Ese es el vaso, una ruptura de vaso completa. Por la posición que él tiene ahí en relación con las costillas, es muy frecuente que se lesione. Entonces, es una ruptura esplénica. Para la próxima clase van a leer, de todas maneras yo lo voy a explicar, pero van a ir leyendo un poco sobre qué es el espacio de Bogros, los tipos de hernias en la pared abdominal y por qué, una explicación más anatómica de por qué el dolor de la apendicitis es un dolor migratorio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Por mi lado quedó todo bien, profe. Ninguna duda. Una pregunta. Dime. Para realizar la operación de apendicectomía, ¿se requiere alguna especialización o un médico cirujano puede hacerlo? ¿Un médico cirujano general puede hacerlo? ¿Cómo te diría? No puede. Un médico general no puede. Más que la preparación es por código de ética. Anteriormente los médicos hablo del tiempo de antes, por decirlo así, hace muchos años, ellos sí salían preparados para hacer cesárea, para hacer apendicectomía, o sea, cirugías básicas. Incluso hay universidades que los estudiantes salen como médicos cirujanos porque hacen mucha ayudantía quirúrgica durante la carrera, o sea, entran mucho a cirugía, asisten y pueden salir con experiencia de hacer una apendicectomía. Pero ¿qué pasa? Según el código de ética médica, tú no cuentas con las habilidades ni con la experiencia para hacerlo. Entonces eso es exclusivamente de los médicos cirujanos. Entonces si tú llegas a realizar algo de esto, es un delito, porque lo cubre el código de ética. Porque no es tu campo, no es tu especialidad. Es como por decir, un ginecólogo sabe operar, conoce la anatomía del abdomen, pero él no puede hacer una apendicectomía. No porque no sepa o no porque no esté preparado, sino porque legalmente no es su campo. Entonces es más como por el punto legal. Listo, profe, muchas gracias. Okay. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ahorita a las 8:30 les activo el quiz. ¿Listo? Entonces, nos vemos el próximo martes. Finalizamos la otra región de abdomen. Ya les voy a hablar de las vísceras. Les hablo de pelvis y con eso finalizamos el programa y dentro de 15 días hacemos el parcial. Listo, profe. Profe, ¿cuántas preguntas y cuánto nos va a dar en el quiz? El quiz son como 5 preguntas, apenas lo voy a montar. Lo mismo de siempre, 10 minutos, 2 minutos por pregunta. Son de selección múltiple, única respuesta. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos. Gracias, entonces. profe, gracias. Vale. Profe, envía las diapositivas por el grupo, por favor. Ya se fue.